Hola, en este vídeo vamos a ver cómo fabricar con órdenes de trabajo en Odoo. No vamos a centrarnos en costes o en tiempos o en eficiencia de centros, ¿vale? Lo que vamos a ver en este vídeo va a ser bastante sencillo. Vamos a ver cómo podemos activar las órdenes de trabajo tanto para la versión Community como para la versión Enterprise, y cómo operar, cómo gestionar las órdenes de fabricación compuestas de órdenes de trabajo, también de modo común en versión Community y en versión Enterprise. En otros vídeos sí hablaremos más sobre los centros de producción, sobre las operaciones y cómo eso tiene relación con la gestión de tiempos, de costes, de eficiencia, de las órdenes de trabajo y por lo tanto de las órdenes de fabricación y de los centros de producción. Lo primero que vamos a hacer es activar las órdenes de trabajo en Odoo. En Odoo hay, digamos, dos formas de fabricar. Una más simple, lo que Odoo llama MRP1, en el cual solo entran en juego las órdenes de fabricación y las listas de materiales. Luego tenemos lo que Odoo llama MRP2, que es que además de las órdenes de fabricación y listas de materiales, entran en juego las órdenes de trabajo. Y para poder trabajar con órdenes de trabajo, tenemos que crear centros de producción y operaciones. Bien, para activar las órdenes de trabajo en Odoo nos vamos a fabricación, configuración, ajustes y tenemos este check de órdenes de trabajo. Si hacemos clic en él, nos aparecerán unos nuevos menús de centros de producción, operaciones y órdenes de trabajo, ¿vale? Este check realmente lo que está es instalando un módulo, ¿vale? Pero desde aquí pues es sencillo de configurar. Así que nos venimos a fabricación, configuración, ajustes y marcamos este check. Nada más. Esto, como digo, es común en Community y en Enterprise y es común a versión 17, 16, 15 y quizás 14 diría también y más hacia atrás, ¿vale? Una vez tenemos esto, en teoría podríamos ya empezar a trabajar y gestionar órdenes de trabajo. Antes de ello voy a hacer una pequeña configuración que no tiene que ver en sí con las órdenes de trabajo ni tanto con fabricación, aunque tiene relación. Es más una cuestión de almacén, una cuestión logística, pero tal y como quiero presentar el ejemplo, lo voy a activar y es algo realmente útil. Vale, en Odoo, a nivel de almacén, a nivel de inventario, existe algo que se llaman rutas, ¿vale? Que tiene que ver con cómo se van a comportar a nivel logístico los productos, ¿vale? Un ejemplo de ello, de las rutas, es esto. O sea, si nos vamos a un producto cualquiera, dentro de la pestañita de inventario tenemos esto. Comprar, fabricar, ¿vale? Estos son rutas, de hecho aquí lo pone. Estos son rutas que Odoo crea de modo automático en función de las aplicaciones y módulos que tengamos instalados. Vale, pues hay una de estas rutas que es la de obtener bajo pedido, que por defecto viene archivada, ¿vale? Y la quiero activar porque quiero utilizarla para el ejemplo. Para ello, ¿qué necesito hacer? Me voy a inventario, configuración, ajustes y prácticamente abajo del todo marcamos rutas multietapa. ¿Vale? Al hacer esto también se marca de modo complementario ubicaciones de almacenamiento, ¿vale? Esto lo que hace es que ahora en inventario y configuración tengamos un menú de rutas donde nos muestra estas 4 rutas: comprar, recibir en un paso, entregar en un paso y fabricar. La ruta de obtener bajo pedido, MTO,
viene por defecto archivada, también en V15, en V16, en V17, tanto en Enterprise como en Community. Básicamente tenemos que ir a archivadas, que vienen otras, y hacer clic en ella, en el engranaje, en acciones y desarchivar, ¿vale? Una vez la he desarchivado, ya la tengo seleccionable. Vale, y ahora os explico para qué. Si nos vamos a fabricación y a productos, tenemos esto. Vale, el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a fabricar una mesa. Esta mesa está compuesta de un tablón y 4 patas, ¿vale? Aparte de unos tornillos que he añadido extra, ¿vale? Lo que quiero hacer es que al lanzar la orden de fabricación de la mesa, automáticamente se me cree la orden de fabricación de las patas y la orden de fabricación de la tabla. Y eso lo consigo a través de obtener bajo pedido, ¿vale? Podríamos fabricar de otra manera. Podría crear la orden de fabricación de la pata manualmente, la orden de fabricación de la tabla manualmente, y cuando tengo la tabla y la pata, crear la orden de fabricación de la mesa. Pero por automatismo me parece más interesante hacerlo del modo que lo he explicado, ¿vale? Entonces vamos a ver producto a producto, algunos detalles vinculados a la fabricación, para que luego efectivamente creemos la orden de fabricación con las órdenes de trabajo. Me voy a la mesa y le he dicho que es un producto que fabrico. Y este producto tiene una lista de materiales de tipo fabricar, en la cual le digo que necesito una tabla, 4 patas y 4 tornillos, ¿vale? Luego volveré a la lista de materiales. Del mismo modo, tengo la pata, que en este caso le digo que la fabrico, pero la fabrico bajo pedido, ¿vale? Su bajo pedido el pedido no se refiere a un pedido de venta, sino a una necesidad. En el momento que yo creo la orden de fabricación de la mesa tiene una necesidad, que es la pata, y digamos que ese es el pedido. Y entonces se crea de modo automático la orden de fabricación de la pata. La configuración de la tabla es exactamente igual al de la pata, ¿vale? Y la pata, también en su lista de materiales, pues en este caso, pues está compuesto de madera, necesita X madera. Y la tabla exactamente igual, ¿vale? Hasta aquí todo es idéntico a fabricar sin órdenes de trabajo, solo con órdenes de fabricación. Lo que vamos a ver a partir de ahora es lo que Odoo necesita para que se puedan crear órdenes de trabajo, ¿vale? Lo que Odoo necesita son centros de producción y operaciones, ¿vale? ¿Dónde creamos eso? Los centros de producción los creamos desde fabricación, configuración, centros de producción. Vale, aquí tengo 2 creados de ejemplo, centro de ensamblado y centro de corte o lijado, ¿vale? Básicamente lo que voy a hacer es que cuando quiero fabricar la pata, entra madera y la cortamos o la lijamos y obtenemos una forma de pata. Cuando voy a fabricar la tabla, consumimos madera y también la cortamos, la lijamos y consideremos la tabla, ¿vale? Y cuando fabriquemos la mesa, tenemos la tabla, tenemos las patas, tenemos los tornillos y lo ensamblamos para obtener una mesa, ¿vale? Para crear un centro de producción nuevo, le damos un nombre y ya está, ¿vale? Hay muchos campos aquí y, como digo, en este vídeo no vamos a profundizar sobre ello, sobre coste hora de este centro, coste hora de los empleados en este centro, configuración de tiempos de limpieza, ¿vale? Capacidad del centro, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo que necesitamos hoy, que es que desde una orden de fabricación se creen órdenes de trabajo en ese centro, solo necesitamos darle un nombre, nada más. Una vez tenemos los centros, lo que necesitamos crear es las operaciones, ¿vale? Hay un menú, una tabla maestra de operaciones, ¿vale? Pero no tiene demasiado sentido crear las operaciones aquí, porque como vamos a ver, las operaciones
digamos que no es un seleccionable, sino que en cada lista de materiales tenemos que crearla, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la lista de materiales, por ejemplo, de la pata, tenemos la parte de componentes, lo que habíamos dicho, que para fabricar una pata necesito madera, y tenemos una pestaña de operaciones, ¿vale? Es aquí donde yo creo la operación vinculada a esta lista de materiales, ¿vale? Entonces simplemente le das a agregar línea y dices, vale, ¿qué operación voy a hacer? Como veis, no es un seleccionable, es un campo de texto, ¿vale? ¿En qué centro? Aquí sí es un seleccionable y selecciono cuál. Y después lo mismo, no vamos a entrar ahora en esto, en gestión de tiempos y de acciones para ayudar a la gestión de la orden de trabajo, ¿vale? No nos vamos a meter en esto. Simplemente necesitamos crear la operación como un campo de texto y seleccionar el centro de trabajo. Una vez lo tenemos aquí nuestra operación. En este caso voy a cortar o lijar dentro del centro de corte y de lijado, ¿vale? Una vez tenemos la operación creada, si volvemos a la pestaña de componentes, lo que le podemos es crear un vínculo entre la materia prima y la operación. Es decir, yo le digo que voy a consumir madera y le puedo decir en qué operación lo consumo, ¿vale? Esta columna de operación normalmente por defecto viene oculta, así. Si no la veis, simplemente venís a los dos puntitos, hacéis clic y podéis seleccionar la operación, ¿vale? Para que la operación se pueda seleccionar hay que guardar. Una vez creamos la operación, guardamos, aunque la V1617 tenga autoguardado, no lo refresca, guardamos manualmente y ahora sí podemos decir que la madera se consume en tal operación. No es obligatorio realizar el vínculo entre componente y operación, pero es lo recomendable. Por norma, un material se consume en una operación concreta. Sí que es cierto que puede existir una operación que no consuma ningún material, ¿vale? Y entonces podríamos tener una operación no vinculada a un componente, pero por norma lo habitual es que el componente se vincule a la operación, ¿vale? Entonces tenemos que, para la pata, vamos a consumir madera y vamos a tener una operación, que es la de cortar, la de lijar. Lo mismo para la tabla, idéntico. Vamos a consumir madera y vamos a tener una operación que es la de cortar o la de lijar. Y tenemos la mesa donde vamos a consumir más componentes, la tabla, 4 patas, 4 tornillos, ¿vale? Y tenemos una operación de ensamblado en el centro de ensamblado y cada uno va en la operación de ensamblar. Una lista de materiales puede tener más de una operación, ¿vale? Y por lo tanto los componentes, pues unos podrían en el ensamblado, otros en el mecanizado, otros en el pintado, ¿vale? De hecho, podemos hacerlo. Vamos a añadir una línea que sea pintada en el centro de pintado. Vale, estoy creando el centro directamente desde aquí. Como me voy a limitar a poner un nombre, no tiene más complejidad. Guardamos. Y ¿veis? He creado el centro de pintado, vengo aquí y no sale. Tengo que guardar a mano para que ahora sí me lo deje seleccionar. Vale, y como vamos a pintar, pues meteremos un producto que es pintura. Lo voy a poner como almacenable, que se compra, sin más. Y guardo y le voy a dar stock. Pues 100, lo que sea. Ya tiene stock. Vale, volvemos a la lista y ahora tenemos que la mesa, tenemos un proceso de ensamblado y luego un proceso de pintado final. ¿Vale? Por lo tanto tenemos dos operaciones. Primero ensamblamos y luego pintamos. Como siempre podemos ordenar para que en teoría las operaciones vayan por orden, ¿vale? Lo tenemos, ¿vale? Como siempre,
en Odoo la clave de todo, los datos maestros. En este caso los datos maestros son los productos, con su ruta correcta, las listas de materiales, con sus componentes correctos y con sus operaciones y centros correctos, ¿vale? Aquí los centros de producción y las operaciones son datos maestros que vinculamos a las listas de materiales. Entonces, en las listas de materiales es importante que además de los componentes estén correctamente creados las operaciones vinculadas a los centros de producción y, como paso último, vincular los componentes a la operación, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Fabricar. Vamos a fabricar la mesa y vamos a ver cómo automáticamente eso nos va a generar la orden de fabricación de la tabla y de las patas. Todo esto también podría venir de una venta y el pedido de venta de la mesa, lanzar la orden de fabricación y no tener stock y comprar, ¿vale? Más un flujo más completo de venta, compra. Pero aquí me quiero centrar única y exclusivamente en la fabricación y en las órdenes de trabajo. Lo dicho, vamos a crear la orden de fabricación de la mesa. Creamos la orden de fabricación del producto mesa, nos coge de su lista de materiales, nos muestra los productos que tenemos que consumir, nos está diciendo que tenemos tornillos y que tenemos pintura, aquí por el color de la gráfica, y que no hay patas y que no hay tabla, ¿vale? Es lo esperado, porque le he dicho que lo quiero fabricar bajo pedido, ¿vale? Confirmo. Vale, y se ha creado la orden de fabricación número 8 de la mesa y vemos arriba que tenemos dos órdenes hijas, ¿vale? En otras versiones de Odoo, esto es común en Community Enterprise, pero en otras versiones de Odoo puede que las órdenes de fabricación hijas se van a crear igualmente, ¿vale? Lo único es que a lo mejor no están aquí vinculadas, no tenemos este link, ¿vale? Y no le llama hijas, es una orden de fabricación como otra cualquiera, pero las va a crear igual, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las órdenes de fabricación hijas? La orden de la mesa, perdón, de la tabla y la orden de las patas. Podría ir desde aquí o, si me voy a órdenes de fabricación, las tengo aquí. La 8 es la de la mesa y la 9 y la 10 tienen como origen la 8. Vale, pues cojo las patas y ahora sí es cuando vamos a entrar en las órdenes de trabajo, ¿vale? Ya desde aquí tengo esta pestaña donde me las muestra. Lo mismo, en algunas versiones antiguas de Odoo, anteriores a esta, no tenemos esta pestañita, ¿vale? Sin embargo, la orden de trabajo se ha creado igualmente y puedo acceder desde aquí, ¿vale? Aquí tengo la orden de trabajo vinculada a la fabricación de la pata. En la orden de fabricación de la mesa tengo las órdenes de la mesa. De la tabla tengo las órdenes de trabajo vinculadas a la tabla y también en la mesa las vinculadas a la mesa. Si yo viniese aquí a órdenes de trabajo, veo todas, ¿vale? ¿Veis? Esta es la orden de cortado de la pata, esta es la orden de cortado de la tabla, esta es la orden de pintado de la mesa y esta es la orden de ensamblado de la mesa, ¿vale? Pero vamos a ir uno a uno. Podríamos trabajar desde aquí. Otra forma de trabajar también es desde aquí, desde el tablero general. Los centros de producción se nos muestran así, como en una ficha Kanban, y dentro tenemos las diferentes órdenes. Aquí, por ejemplo, en el centro de cortado y lijado nos dice que tenemos dos órdenes para lanzar, preparadas. ¿Por qué? Porque son de las que tenemos stock y son las primeras a hacer. Las de las patas y las de la tabla, ¿vale? Voy a ir desde la orden de fabricación. Nos vamos a la 9 y tenemos aquí la orden, ¿vale? Ahora, esto es común en Community y en Enterprise, ¿vale? Para realizar la orden de trabajo, simplemente venimos aquí y vamos a darle a iniciar, va a empezar a hacer un conteo con un cronómetro y luego le daremos a finalizar, ¿vale? Y así terminaremos la orden de trabajo. En la versión Enterprise, en las versiones 15, 16, existe un icono aquí con el formato de un móvil que si hacemos clic nos lleva a una vista diferente, digamos táctil, pensado para tener una tablet, ¿vale? En la versión 17 tenemos una novedad que se llama vista taller, ¿vale? Que también está un poco pensado para eso, ¿vale? Eso pues
también podríamos verlo en otro vídeo. En este caso no quiero hacer diferenciación entre Enterprise y Community. El resultado final va a ser que vamos a registrar la creación de la orden de la finalización de la orden de trabajo, ¿vale? Y en ambas versiones tenemos estos botones. Entonces simplemente le doy a iniciar, Odoo empieza a contar, está registrando el tiempo, está vinculado al usuario que está registrado contra la orden y una vez terminemos le daríamos a hecho, ¿vale? Podríamos detenerla porque hemos parado, hemos un descanso, hemos ido a hacer otra cosa y luego lo retomamos y volvemos a iniciar y vuelve a sumar, ¿vale? Después se vería que hay dos registros de tiempo y tiene su inicio-fin y su inicio-fin, aunque aquí los esté agregando. Y finalmente le daríamos a hecho, ¿vale? Esta orden de trabajo está terminada. Al estar terminada, la orden de fabricación, como solo tiene una operación, nos dice que está para cerrar, le damos a producir todo, nos indica la cantidad de madera a consumir, podríamos editarla si es el caso, si no hemos consumido exactamente lo que ponía en la lista de materiales, en este caso sí, no hace falta que lo cambie, le doy a confirmar. Y la orden de fabricación de la tabla ha finalizado. Ahora me voy a buscar la orden de fabricación de la pata, lo mismo. Vengo a su orden de trabajo, a la operación de cortar y lijar, le doy a iniciar, pasa el tiempo, la finalizo. Pasa la orden de fabricación a para cerrar, produzco todo y ya tengo las patas. Se consume la madera en ambos casos y ahora tengo tabla y tengo patas. Si ahora voy a la orden de fabricación número 8, a la orden de fabricación de la mesa, veremos que ya tengo disponibilidad de patas y de tabla. Ya me pone disponible, ya no hay gráfica roja, tengo dos órdenes de trabajo, veis que tienen estados, en el otro lado ambas estaban preparados, aquí la primera es ensamblar y la siguiente es pintar. El estado de ensamblado es preparado, es decir, podría ponerme a ensamblar, y la de pintado es esperando a otra orden de trabajo. Hasta que termine el ensamblado no puedo pintar, cuando termine el ensamblado el pintado se desbloquea. Entonces empezamos con el ensamblaje, iniciamos, lo damos por hecho, automáticamente cambia el estado del centro de pintado, iniciamos, lo damos por hecho, la orden de fabricación pasa para cerrar y producir todo, consumimos tablas, patas, tornillos, pintura y hemos fabricado la mesa. Así que hemos visto cómo fabricar con órdenes de trabajo. Repito, la clave: productos, listas de materiales, centros de producción y operaciones. Una orden de fabricación se compone de n órdenes de trabajo. Cada orden de trabajo es una operación dentro de esa orden de producción, ¿vale? En las últimas versiones, 15, 16, 17, solo se ven centros de producción y órdenes de trabajo. En versiones anteriores de Odoo existía el concepto de ruta de producción, que básicamente la ruta de producción es la suma de las operaciones de una orden de fabricación, ¿vale? Entonces, repito, clave, producto, lista de materiales, centro de producción y operaciones. Una orden de fabricación se compone de n órdenes de trabajo, ¿vale? ¿Qué nos aporta las órdenes de trabajo? Nos aporta pues poder gestionar como de ocupado está una máquina o un centro de producción, ¿vale? Un centro de producción no tiene que ser siempre una máquina, ¿vale? Pero bueno, es lo más habitual. Y lo que podemos ver en otros vídeos nos permite control de tiempos por operación y centro, control de costes por operación y centro, nos permite ver lo eficaz o lo eficiente que es un centro, ¿vale? Entonces, bueno, el ver el análisis del coste de una orden de fabricación dividido por operaciones o centros productivos, ¿vale? Nos da más potencial que la orden de fabricación. También implica más trabajo de cubrir más datos, de cierta gestión, ¿vale? Entonces, en algunas empresas y fábricas tiene sentido
MRP1, órdenes de fabricación simples, y en otras MRP2, órdenes de fabricación y órdenes de trabajo. Y eso, dentro de los de trabajo lo podemos hacer más sencillo o más complejo en función del tipo de datos, de información que pretendemos obtener. Si tenéis alguna duda sobre este vídeo, preguntarme. Realizaremos más vídeos sobre órdenes de fabricación y sobre otros temas de Odoo. Y por último, y no menos importante, si os interesan los vídeos de Odoo, suscribiros al canal.